que hoy también sea una situación óptima en términos tanto de fluido, ¿sí? Como de conectividad, ¿sí? Ok, vale. Entonces, bien, vamos a iniciar. Ah, sí, sí me han contado que la situación en Venezuela con respecto al servicio eléctrico es bastante difícil. Honestamente, no estamos tan acostumbrados, así que es algo que de pronto nos puede coger hasta desprevenidos. Bien, pues vamos a iniciar. Y en concordancia a lo que habíamos hablado ayer, hoy, no sé si les compartieron, porque me pidieron una grabación o la clase de uno de los grupos pasados, no este, donde hablaba de investigación cualitativa. Creo que por algunos aspectos técnicos eh, estuve compartiendo una que espero que la revisen. De hecho, fueron dos clases que por ahí estuve compartiendo, que espero obviamente que puedan chequearla y puedan fortalecer el tema cualitativo. Sin embargo, el objetivo de la clase de hoy, que es la penúltima clase, y la clase de mañana, es poder, en esa dinámica que hemos ido trabajando, poder avanzar en los prompts que nos falta para terminar lo que podríamos considerar una propuesta de investigación. Entonces, partimos de ese primer prompt que ya hicimos, ¿sí? Y vamos a trabajar en base de este prompt, ¿sí? Aquí se los voy a mandar nuevamente. Vamos a trabajar en base de este prompt. Este prompt que lo estuvimos actualizando hasta el día viernes. Hasta el día viernes estuvimos trabajando y llegamos hasta la matriz integradora del proceso investigativo. Entonces, comenzábamos en esa secuencia de prompt presentando nuestra perspectiva a la inteligencia artificial, esa perspectiva que vuelvo y repito, ustedes pueden de alguna forma adaptarla a cualquier tipo de investigación. Ahí digo, no, que asume una posición objetivista de la realidad, empírica de la realidad. Pues si estoy haciendo una investigación cualitativa, ya más o menos hablo de las características epistemológicas. Profe, no me ubico muy bien. Pues sencillo, pídale a la inteligencia artificial por fuera de ese chat a otra inteligencia artificial o en una ventana nueva a la misma inteligencia artificial, pregúntele cuáles son las características y que le construya un prompt para que encierre las características epistemológicas del método cualitativo, de las investigaciones, por ejemplo, sociocríticas. Es decir, ustedes pueden adaptar el prompt. Vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque no quiero que se quede con la sensación de que, es que me hubiese gustado que el profesor hiciera un ejemplo de tal o tal prompt. Entonces vamos a ver si aquí, voy aquí a escritorio, vamos a ver aquí, veamos. Vale. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto es lo ideal sería que usted haga la adaptación de manera consciente, pero hagamos que tenemos la situación, tenemos la situación, vamos para ver. Tenemos la situación desde la cual de pronto usted dice, no, yo tengo que hacer una investigación, tengo que hacer una investigación, una que no habíamos mencionado. Quiero hacer una investigación, veámosla. eh,
Ayer no hicimos el prompt de la etnografía. Ah, queremos hacer, me toca hacer una etnografía. Entonces, yo copio este prompt grandísimo, ¿sí? Y yo me voy a cualquier inteligencia artificial, la que ustedes quieran. Por ejemplo, me voy a Perplexity, por poner un ejemplo. Ustedes la pueden hacer la que ustedes quieran. Y le voy a decir a la inteligencia artificial, actúa como experto en, en ingeniería de prompts y como experto en investigación, ¿sí? Y crea eh, un prompt, eh, un prompt en el cual adaptes eh, y como experto en investigación, ¿sí? Adapta el prompt, adapta el prompt adjunto, considerando que mi estudio, y aquí hablan de su estudio, que mi estudio, por ejemplo, será etnográfico, será etnográfico y que quiero comprender la cultura, las culturas y las culturas y ecosistemas formativos en el marco de diásporas multiculturales, ¿sí? Diásporas multiculturales, eh, por ejemplo, diásporas multiculturales, por ejemplo, aquí venezolanas, en el caso de Colombia, venezolanas, urbanas, ¿sí? Rurales, en, en escuelas fronterizas, por ejemplo, escuelas de la frontera de la ciudad de Cúcuta, más o menos. Entonces, pego el prompt, yo ahí más o menos le digo, mira, yo quiero hacer una investigación etnográfica, pero no sé cómo construir ese prompt tan especializado y tan complejo que dice el profesor. Entonces le digo, actúa como experto en ingeniería de prompt y como experto en investigación. Adopta el PRON adjunto, adapta el PRON adjunto considerando que mi estudio será etnográfico, ¿va? Entonces le he pedido eso, que adapte ese PRON considerando unas características, ¿vale? Sí, vamos a ver, voy a decirle, adapta, ¿sí? Voy a ejecutar, ¿sí? Entonces aquí me hace una adaptación. Miren cómo él construye, o sea, coge el mismo prompt y la desarrolla. Dice, eres un experto en investigación cualitativa, particularmente en enfoque etnográfico, crítico e interpretativo, capaz de abordar estudios complejos de culturas y ecosistemas formativos en contextos multiculturales y rurales, presentando atención al significado, las experiencias vividas y las interacciones sociales en la frontera de la ciudad de Cúcuta. Tu mirada se sostiene en una posición epistemológica, constructivista y fenomenológica que busca comprender en profundidad las relaciones culturales, históricas y sociales. Como investigador en ciencias sociales y educación emplearás metodologías que permitan la inmersión, la observación participante, entrevistas abiertas y análisis de contenidos para describir, interpretar y validar el entendimiento profundo de lo que es el sistema formativo de estas poblaciones multiculturales, permitiendo la interpretación crítica y contextualizada. Y aquí me genera la matriz de UVA. Pregunta, aunque aquí hay un error. Enfoque cuantitativo, empírico analítico. Entonces, vale, aquí me toca pedirle, vamos a pedirle que adapte, ¿sí? Vamos a pedirle aquí que no me lo adaptó. Voy a decirle, sí. Igualmente, adapta las solicitudes, la construcción, adapta completamente el prompt a mi diseño, a mi diseño de investigación, ¿sí? A mi diseño de investigación, ¿sí? Que es cualitativa, que es cualitativa etnográfica, ¿sí? Interpretativa
etnográfica. Vamos a ejecutar nuevamente para ver cómo nos trabaja ahora, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿vale? Aquí me está haciendo la adaptación. Este sería el prompt equivalente, pero para una etnografía. Profesor, y si quiero hacerlo para un estudio de caso, o quiero hacerlo para una investigación dialéctica considerando, aunque aquí en la matriz de Google me sigue sacando el enfoque cuantitativo y aquí sería cualitativo. Aquí me sigue sacando esto que no tiene relación con esto. Ya aquí me toca corregirlo. Me toca decirle, la matriz, pones el enfoque cuantitativo cuando es cualitativo. Ahí le estoy corrigiendo, ¿sí? Eh, ¿Sí? Adicionalmente, el paradigma interpretativo y el tipo de investigación etnográfica. Vamos para ver, o etnoeducativa más bien. Entonces ya aquí estamos corrigiendo la IA. Pero el punto al que quiero llegar es que si los prompts que estamos desarrollando constituyen para ustedes de pronto complejidades, pueden de alguna manera apoyarse en la inteligencia artificial para la adaptación de esos prompts, ¿sí? Para la adaptación de esos prompts, ¿ya? Entonces viene que aquí me generó una introducción interesante. Eres experto en investigación cualitativa, interpretativa y etnográfica, con un enfoque holístico y profundo. Aquí me está haciendo una adaptación del prompt, ¿ok? Entonces, el objetivo es que ustedes puedan tener la capacidad de adaptar los prompts. Miren, este prompt les puede servir a ustedes para hacer cualquier tipo de investigación siempre y cuando tengan la capacidad de adaptar. Si no tienen esa capacidad de adaptar, pues van a estar dependiendo de la literalidad del prompt. Y aquí es donde surgen preguntas como profesor, ¿y cómo hago si mi investigación es esta o esta otra? Ah, pero es que si nosotros no manejamos fuertemente la parte metodológica, pues bien, no emprenda la investigación hasta que no aterrice en una comprensión profunda de la realidad. Otro aspecto que pueden utilizar es el modo de voz. ¿Sí? Miren, ahora el microaprendizaje es algo que cada vez está más sonando. Entonces, por ejemplo, ahora podemos nosotros utilizar el modo de voz de la inteligencia artificial. Yo lo voy a hacer con ChatGPT, eh, pero Géminis en la aplicación para el celular también tiene el modo de voz. Y Perplexity en la web tiene el modo de voz. Así que pueden hacerlo con Perplexity, pueden hacerlo con Géminis o pueden hacerlo con ChatGPT. Porque en el caso de Claude tiene modo de voz, pero en la versión paga. ¿Sí? Y ese va a ser una limitación. Entonces voy a activar el modo de voz de ChatGPT. Entro a ChatGPT y inicio sesión en ChatGPT, como lo he hecho hasta el momento. Y aquí en el chat aparecen estas lineecitas que ustedes ven aquí. Y dice usar el modo de voz. Usar el modo de voz. ¿Ok? Voy a activar el modo de voz porque vamos a hacer nuestra primera práctica de entrada. Yo les decía que el día de ayer fue bastante teórico. Hoy vamos a hacerlo más práctico. Vamos a comenzar haciendo este ejercicio. Profesor, todavía no me ubico en las características que yo debo hacer en una investigación X. Entonces, no sé, quiero hacer una investigación, pero no sé exactamente eh, cómo se fundamenta, cómo se desarrolla. Y, y a veces, muchas veces nos cuesta escribirle a la inteligencia artificial, pero imagínense que no tienen a la inteligencia artificial y obviamente guardando la, la distancia, ¿sí? Ni pretendo igualarme, obviamente, a la capacidad de la respuesta de la inteligencia artificial,
Pero por un momento piense que no es la inteligencia artificial. Por un momento piense que tiene ahí el profe Ever o algún profe que usted le tenga mucha estima y mucho cariño y que considere que sabe algo de investigación. Entonces, ustedes aquí van a utilizar el modo de voz. Yo lo voy a activar. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. Así que aquí listo para ayudarte con lo que necesites. Ah, me alegra mucho. Mira, te cuento que estoy en una clase de metodología de la investigación. Yo soy el profesor y tengo a 159 participantes, son de gran parte de Latinoamérica, y vamos a hacer un ejercicio contigo. ¿Te gustaría participar de este ejercicio? Claro que sí. Encantado de participar en el ejercicio con ustedes. Me parece genial que estén trabajando con tantos participantes de toda Latinoamérica. Así que adelante, cuenten conmigo y veamos qué podemos hacer juntos. Vale, estamos haciendo un diplomado de metodología de la investigación y si bien es cierto, ya he explicado varios métodos, habrá muchos que no alcanzaremos a abordar. Uno de ellos es la etnografía, que sabemos que hace parte de la investigación cualitativa. Pero considerando que queremos hacer una investigación que analice eh, los ecosistemas multiculturales que emergen en un contexto determinado, por ejemplo, una institución educativa que queda en la frontera entre Colombia y Venezuela, que quizás de pronto ha experimentado en los últimos años eh, una diáspora significativa, no solamente de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, estudiantes de Venezuela hacia Colombia, sino que también representa diásporas campesinas colombianas que por temas de orden público o por temas de violencia terminan llegando a la zona rural del municipio de Cúcuta y terminan obviamente generando todo un ecosistema complejo, multicultural entre estudiantes de otros países, como en el caso de Venezuela, como también estudiantes de otros contextos, como los contextos campesinos y rurales de Colombia, que han sido obviamente de alguna forma desplazados por la violencia. Entonces, quiero que nos explique cómo podríamos hacer un estudio etnográfico, desde qué autores podríamos basarnos y que nos hables un poquito más o menos de qué fases, de qué elementos tendríamos que tener en cuenta y cómo podría ser una posible pregunta general, ¿sí? Y preguntas específicas con objetivo general y objetivo específico de esta posible investigación. Por supuesto, vamos a abordarlo con el rigor académico y científico que corresponde. En primer lugar, para realizar un estudio etnográfico sobre ecosistemas multiculturales en una zona fronteriza como la que describes, es fundamental apoyarnos en autores clásicos de la etnografía. Clifford Geertz, 1973, con su concepto de descripción densa, puede ser una referencia clave, porque nos permite interpretar los significados culturales de las acciones de los participantes. También podríamos referirnos a los trabajos de James Spradley, 1979, en cuanto a la entrevista etnográfica, y a Hammersley y Atkinson, 2007, para entender las fases del trabajo de campo etnográfico. En cuanto a las fases, un estudio etnográfico típicamente incluiría primero una fase de inmersión y observación participante, donde el investigador se integra al contexto y recolecta datos de primera mano. Luego se realiza la recolección de datos cualitativos mediante entrevistas, grupos focales o narrativas de vida. Finalmente, se procede al análisis interpretativo y a la triangulación de datos. Es crucial la reflexividad del investigador y el uso de diarios de campo. Por ejemplo, una pregunta general podría ser, ¿cómo se configuran y transforman las dinámicas multiculturales en una institución educativa situada en la frontera colombo-venezolana, en el contexto de la reciente diáspora venezolana y los desplazamientos internos de poblaciones campesinas colombianas? En cuanto a preguntas específicas, podríamos plantear 1. ¿Qué prácticas culturales y educativas emergen de la interacción entre estudiantes venezolanos y colombianos en la institución? 2. ¿Cómo se manifiestan los desafíos y las oportunidades de inclusión en este ecosistema multicultural? 3. ¿Qué estrategias utilizan los docentes y la comunidad educativa para gestionar la diversidad cultural y promover la convivencia? El objetivo general podría ser analizar las dinámicas de interacción multicultural y las formas de inclusión educativa en una institución situada en la frontera colombo-venezolana, en el contexto de la diáspora venezolana y los desplazamientos internos colombianos.
Y los objetivos específicos podrían incluir identificar las prácticas culturales y educativas que surgen de la convivencia multicultural, descubrir los retos de inclusión y las estrategias implementadas por la institución, analizar las percepciones de los actores educativos sobre la integración de comunidades desplazadas. Finalmente, las referencias bibliográficas en formato APA 7 serían algo así. Geert C. de 1973, The Basic. Muchas gracias. Ok, nos ha servido muchísimo. Por el momento vamos a dejar aquí. De nada. Me alegra mucho que te haya sido útil y que la explicación haya servido para tu clase. Así que cualquier otra cosa que necesites en el futuro, aquí estaré para ayudar. Éxitos con el diplomado y hasta la próxima. Entonces vemos cómo yo puedo, es decir, tenemos la capacidad de generar experiencias multimodales con el objetivo de satisfacer los vacíos que tenemos. Por ejemplo, esa conversación que yo acabo de tener con la inteligencia artificial me genera respuesta. Mira, aquí tengo toda la respuesta que me dio ella, que me dio la inteligencia artificial. Aquí la tengo con las preguntas, los objetivos generales, los objetivos específicos, hasta donde ella o hasta donde yo le permití avanzar. Entonces ya yo tendría más o menos esto, ¿sí? Ya yo tengo esto y podría literalmente trabajar con la inteligencia artificial en el modo de voz. Eh, Sin embargo, el modo de voz es un modo muy ligero, no tiene opciones como cargar archivos, PDFs, alimentación profunda, investigación, lo cual de pronto este modo de voz puede servir como para también aprender nosotros. Por ejemplo, antes de comenzar mi investigación, tener como la oportunidad de conversar sobre el método, sobre el problema, sobre las variables, sobre las categorías, echarle el cuento a la inteligencia artificial y sugerirle a ella que nos ayude a sistematizar la realidad, ver qué rutas podemos tomar, cómo iniciar ese proceso investigativo. Vale, entonces tenemos un recurso muy grande. Vuelvo y repito, esto lo pueden hacer con ChatGPT, pero también lo pueden hacer con Perplexity, que Perplexity en su versión gratuita también tiene el modo de voz. También tiene el modo de voz. Géminis también tiene el modo de voz. No obstante, en la web no está dispuesto el modo de voz. Está el modo de dictado, que es muy diferente al modo de voz. ¿Sí? Sin embargo, si descargan la aplicación en su celular de Géminis, la aplicación sí trae el modo de voz. Claude, lastimosamente, en las versiones gratuitas no habilita, de hecho, ni en la paga, porque yo tengo la versión paga en este momento y tampoco me habilita el modo de voz. No sé si de pronto por la aplicación o por otro tipo de herramientas no lo podrá facilitar. Entonces, cuéntenme qué les pareció esta primera práctica. Entonces, ¿qué quiero pedirle? Que en función del primer ejercicio que hicimos, eh, ustedes puedan dialogar con el modo de voz de la inteligencia artificial. Sí, les recomiendo muchísimo el modo de voz de ChatGPT, es muy bueno. ¿Sí? Eh, pero el objetivo es que ustedes puedan resolver dudas. Todas esas preguntas, profesor, mire, y mi investigación mixta, ¿cómo sería? Conversémosla en el modo de voz con la inteligencia artificial. Extraigan los parámetros que les permitan construir o adaptar los prompts que tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la práctica, que ustedes tengan la práctica. Pueden hacerlo con Perplexity o con ChatGPT. Perplexity o ChatGPT. ¿Ok? Pero vamos a nuestra primera práctica en el día de hoy. Ok, vamos a ver. Cuénteme cómo fue la experiencia. ¿Lo pudieron hacer? El objetivo es que conversen. Pueden hasta leerle el prompt. O sea, ustedes pueden decirle, mira, este prompt me lo facilitó un profesor.
te lo voy a leer y quiero que lo adaptes a mi investigación, que es esto, lo voy a desarrollar de esta manera y construir, o sea, hasta ese punto vamos a poder ir trabajando. Sí, me gustaría saber precisamente cómo van, ¿sí? Si efectivamente se logró el objetivo de esta primera actividad, de entrar en exploración a través del modo de voz de la inteligencia artificial. ¿Sí? Para ver. Dice que excelente. Vale, me gustan lo que han comentado porque da a entender que se cumplió el objetivo de la práctica. ¿Vale? Perfecto. Vamos a retomar. Bien, entonces, en ese orden de ideas, ya ustedes pueden, sí lo tiene, pero hasta donde tengo entendido, y perdónenme si me equivoco, porque pues obviamente tampoco y nunca he pretendido ser un sujeto que se las sabe todas. Pero hasta donde yo tengo entendimiento, está en la versión, en la app de Géminis. En la web, al menos a mí no me aparece el modo de voz, pero en la app sí me aparece. Ok, perfecto. Entonces veíamos que ese primer prompt es un prompt donde nosotros presentamos a triada investigativa, epistemológica, metodológica, teórica, ¿sí? Y pues si no sabemos cómo adaptar el prompt, pues podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos colabore frente a esto. Segundo, vamos actualizando la memoria para que todo lo que hagamos de ahí en adelante lleve esas características técnicas, discursivas y epistémicas de la investigación. Siguiente, creamos la operacionalización de las variables preliminares o las categorías de análisis. En el caso de las investigaciones cualitativas, también pueden hacer adaptaciones. Por ahí alguien me pidió el favor. Yo ayer compartí los prompts de fenomenología, los prompts de teoría fundamentada. Les advertía que eran unos prompts algo viejitos, quizás. He pulido mucho el diseño de prompts en los últimos meses, eh, pero se los compartí como un referente inicial. Eh, y ese tipo de prompt también me hace pensar algo, me hace pensar de que todos evolucionamos. Así que no se sientan mal si al principio esos prompts iniciales que ustedes hacen, de pronto sientes que no tienen esa rigurosidad, que esas ambigüedades, que esas respuestas erróneas por parte de la inteligencia artificial. Todos pasamos por ahí y a más de uno nos ha tocado volver allí cuando a veces de pronto nos toca evolucionar e ir mejorando. El cuarto prompt que hicimos, si ustedes lo tienen ahí, es una matriz de estadísticas preliminares y todo esto con el objetivo de poder parametrizar la inteligencia artificial y poder crear la descripción del problema, ¿cierto? Entonces, hasta el prompt 6 en el archivo que les mandé, tenemos la descripción del problema. Lo último que hicimos fue la matriz integradora del proceso investigativo, pero vamos a hacer algunas cositas, ¿ok? En ese prompt vamos a hacer la justificación. Vamos a hacer ese prompt de justificación. Porfa. Entonces veamos aquí. Voy a abrir el chat y vamos a hacer nuestra justificación. ¿Sí? Me regalan un segundito. Vamos a hacer ese prompt. Vamos a ver.
PROM 5, matriz integradora fue el último. Vamos a hacer PROM 9, que vendría siendo la justificación. Entonces, para hacer este PROM de justificación, recordemos hacerlo en ese chat, en el chat donde hemos venido haciendo este PROM. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando con ChatGPT, sí, con ChatGPT, en mi caso, voy a buscar ese chat. Vamos a ver, humanización, análisis. Vamos a ver. Vamos para ver. No. Aquí, voy a poner aquí Quasi para que me aparezcan las conversaciones, investigación educativa. Vamos para ver. Este no es. Bien, pues es bueno renombrarlos. Investigación, competencia financiera es este. Este es, ¿sí? Sí, este es. Este es, voy a renombrarlo aquí, cambiar el nombre y voy a ponerle investigación cuasi experimental grupo 20. Creo que son ustedes, no sé si estoy equivocado. Ahí. Me voy a ubicar en el chat donde tengo toda la conversación. Chat donde tengo toda la conversación. Y voy a crear, obviamente, ese prompt del cual hemos estado hablando, que es para la justificación. Lo primero que tengo que hacer y que yo recomiendo es literalmente considerar autores. ¿Ah? ¿Sí? Es considerar, voy a decirle, crea, voy a decir, considerando, considerando la triada investigativa, considerando la triada investigativa, ¿sí? Podemos recordársela cuantitativa, ¿sí? En mi caso, empírico, empírico, no, aquí vendría siendo cuasi experimental, correlacional. Es el ejemplo de la que estamos haciendo, que es cuantitativa. Considerando la teoría investigativa, ¿sí? Eh, la matriz, el problema, la descripción del problema y la matriz integradora del proceso investigativo. Recordemos que esta matriz tiene las preguntas de la investigación y los objetivos generales y específicos de la investigación. Entonces, considerando esos elementos, le voy a decirles, ¿sí? ¿Sí? Que construya una matriz, ¿sí? Con tres autores reconocidos en el ámbito de las investigaciones cuantitativas que definan y operacionalicen, y operacionalicen la justificación de un proyecto, de una tesis, de una tesis, de una tesis. Hagamos que esta investigación una tesis doctoral, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiero de la matriz? La matriz debe tener autor, fuente, ¿sí? Con URL explícita para validar,
¿sí? Definición de la justificación y dimensiones de la justificación y, vale, dejémoslo hasta ahí. Como tú traes un ChatGPT, responder en el mismo chat. Ya esto se lo expliqué por qué lo hago en clases pasadas. Entonces vamos a ver. Este primer prompt, lo único que va a hacer este prompt en este chat es poder hacer inspección técnica previa. Yo no le voy a decirle, hazme la justificación para después estar peleando con los autores. Primero le pido que me seleccione los autores, yo escojo los autores, ¿sí? Y definitivamente utilizo los que a mí me interesan. Por ejemplo, en este caso tenemos a Hernández Sampieri, reconocido, Creuel también reconocido, y tenemos para, para Sampieri, para Sampieri las dimensiones son relevancia teórica de la investigación, utilidad práctica, convención social y valor metodológico. Tiene los tres elementos o los cuatro elementos, sí, que son importantes para una justificación en un proyecto de investigación. Kerlinger tiene fundamentación lógica, valor explicativo, pertenencia empírica. No son tan reconocidas estas dimensiones. Y tengo Creuel, relevancia académica, aplicación práctica, impacto social. Vale. Hagamos que voy a trabajar con Hernández Sampieri y con Creuel. Entonces, el segundo prompt depende de la primera respuesta y le voy a decirle, si intégrame, se lo voy a poner acá, ¿sí? Prompt 9.1, ¿sí? Dependiendo la respuesta, dependiendo de la respuesta que me dé la IA. Depende de la respuesta que me dé la IA. Aquí le voy a decirle, construye una definición integrada de, y voy a seleccionar, en este caso, Hernández Sampieri, de Hernández y de Hernández et al, que sería y otros, y Creuel, ¿vale? Fusionando algunas dimensiones, ¿sí? Va, ok, y le voy a decir adicional, 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 adicional. Les voy a pedirle, eh, agrega una dimensión que responda por qué es importante la investigación para el doctorado. En este caso, por ejemplo, si estoy haciendo el doctorado en ciencias de la educación, por ejemplo, puede ser educación para el campo de las ciencias de la educación, ¿sí? De las ciencias de la educación, ¿vale? Para justificar ese aspecto. Entonces, luego decirle, entrégame una definición parafraseada, integrada de la justificación, según estos autores, y créame, eh, y créame, y créame una matriz con los subapartados de la justificación que respondan a las dimensiones de esta nueva definición parafraseada de la justificación de un proyecto. Vamos. Con esto, ¿qué quiero tener?
Ya con esto me faltaría simplemente un prompt para hacer la justificación. Con esto que tengo, a construir, vamos a construir una definición integrada de lo que es la justificación, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos diciendo, la justificación de una invitación se entiende como el proceso de argumentar la pertinencia, relevancia y aplicación de su estudio, exponiendo las razones, y aquí vemos cómo integra tanto a Hernández como a Crewell, que fueron los que yo pedí. Me excluyó a Kerlinger porque yo fui el que lo excluí, ¿ya? Entonces aquí va a ser la definición y aquí me genera los subapartados. Relevancia teórica y académica, pertinencia metodológica, utilidad práctica y aplicabilidad, impacto social y aporte en el campo de la ciencia de la educación. Ok, cuando ya tengo ese, ese subapartado, y vuelvo y repito, traten de hacer un esfuerzo grandísimo en intentar comprender la lógica, siempre. He hecho lo mismo N veces en cada necesidad que tenemos. Primero, hago una indagación, ¿sí? Valido esa indagación, después hago una estructuración, valido la estructuración y después que construyo el texto, ¿sí? Y eso lo hice con el problema, lo hice y lo vamos a hacer con el diseño metodológico y lo vamos a hacer con cada apartado. Mañana vamos a trabajar el estado del arte, mañana vamos a trabajar el estado del arte y marco teórico y vamos a hacer relativamente casi lo mismo, ¿sí? Porque es la lógica que se las hablaba con respecto a la inspección técnica y la curaduría con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora vamos a decirle cómo va a redactar el texto. Entonces vamos a ver PROM 9.2 y en ese PROM le voy a decirle, considerando la matriz, la definición integradora de la justificación, ¿sí? Y los subapartados de la misma, le voy a decirle, crea la justificación, crea la justificación. Y aquí vamos a darle las características, ¿sí? De la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? El primer párrafo, el primer párrafo debe presentar el tema de estudio, definir la justificación. El primer párrafo debe presentar el apartado de la justificación del proyecto, ¿sí? Eh, Contextualizándolo al estudio, definir, definir desde los autores seleccionados qué es la justificación, ¿sí? ¿Qué es la justificación? ¿Sí? Voy a decirle, ¿sí? Y presentar la estructura de la justificación. Bueno, entonces aquí le digo ya, seguidamente y por cada dimensión, por cada subapartado de la justificación, redacta entre 2 a 4 párrafos. Por cada subapartado de la justificación, redacta entre 2 a 4 párrafos, ¿sí? El subapartado, contextualizándolo a la investigación, ¿sí? Aquí vamos a hacer, utiliza punto. Dado que es la justificación, argumenta de manera rigurosa, técnica y académica.
¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Y vamos a ver. Copio, pego y ejecutamos, ¿ok? Y ejecutamos. Vale, aquí dice, la presente investigación se orienta a comprender la influencia de la inteligencia financiera en el manejo de las finanzas personales y la pertenencia académica del estudiante universitario de la Universidad de Córdoba. Como afirma Hernández Sampieri, Fernández, Collazo y Batista, aquí tengo que poner un et al. La justificación de un estudio debe explicar las razones teóricas, metodológicas, sociales y prácticas, ¿sí? Creo sostiene que la justificación implica argumentar la importancia de aplicabilidad. Aquí me lo está generando y de manera inmediata arranca relevancia teórica y académica. La investigación se justifica en primera instancia por su aporte de conocimiento científico en torno a la relación entre la inteligencia financiera y aquí comienza a redactar. ¿Ya? Aquí me redactó con 2 párrafos, pero yo puedo decirle, mira, esta amplíamela a 4 párrafos, esta amplíamela a 3 párrafos, para que no me quede de manera homogénea el patrón semántico entre la redacción. Entonces vemos claramente cómo podemos estar construyendo. Entonces tengo estos 3 prompts, se los voy a mandar por aquí por el texto. Estos 3 prompts tienen que ejecutarlos después del último prompt que hicimos, ¿oyeron? Tienen que tenerlo muy presente. Aquí tenemos. Ahí le mandé los 3 prompts, pero también se los voy a mandar por Word para que los tengan. Pero recuerda que Word está toda la secuencia de prompts que hemos utilizado en este ejemplo. ¿Ya? Que sí que hay, como siempre, hay bastantes prompts. ¿Sí? Voy a activar el chat, me comentan si se entendieron, si se entendió lo que hice, me comentan si van conmigo, si esto definitivamente lo estoy haciendo de manera correcta. Les activo chat para que puedan platicar y también les activo nuestro cronómetro que nos indica el tiempo de práctica, ¿ok? Me cuentan cómo vamos. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Perfecto. ¿Cómo les fue con el prompt? ¿Pudieron hacer la justificación? Ok, vale, perfecto. Me alegra mucho lo que dice Anthony. Dice que ahora tiene un contexto un poco más amplio de lo que es la justificación. Pero miren lo curioso. Eh, Justificar una investigación cualitativa no necesariamente son las mismas dimensiones. Sería muy interesante buscar autores cualitativos que te ayuden a organizar. Pero aquí sí tengo que hacer una salvedad. Y es que lastimosamente muchas universidades no permiten esa libertad, eh, ¿cómo podríamos de llamarla? Como esa libertad creativa, científica y académica. Y terminan literalmente diciéndonos, vale, la justificación tiene que justificarla en estas 4 dimensiones o en estas 3 dimensiones. Pero cuando tenemos, porque hay universidades que sí posibilitan eh, esa, esa capacidad de poder sostener los proyectos desde una creatividad, se podría buscar autores que sugieran los elementos de justificación de un proyecto desde la perspectiva paradigmática del proyecto. ¿Vale? Vamos a ver, entonces continuamos. Entonces ya tenemos, de esta manera, tenemos ya también la matriz de dimensiones para la justificación y ya hemos justificado nuestra investigación desde lo social, desde lo metodológico, desde lo académico, en este caso desde lo práctico y desde el campo de estudio, ¿sí? Ya hicimos la matriz integradora del proceso investigativo, ya las tenemos aquí, ya esta la hicimos. Así que vamos a hacer algo, vamos a hacer la operacionalización de las variables para ver si hacemos un instrumento de recolección de datos. ¿Les parece?
utilizando inteligencia artificial. Pero bien, vamos primero a crear sistemas de hipótesis que no lo hemos hecho. Vamos a crear el PRON 11 para, en este caso PRON 10 para hacer el sistema de hipótesis. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, veamos aquí, voy a poner PRON 10, PRON 10, ¿vale? Por ejemplo, las hipótesis tienden a surgir en las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas no deberían tener hipótesis, pero podemos justificar el por qué no vamos a asumir hipótesis en este tipo de investigaciones cualitativas. En mi caso, que es una investigación cuanti, sí va a haber hipótesis, así que vamos a crear un PROM. Entonces, si ya hemos aprendido algo en este diplomado, es que siempre la primera parte del PROM es la perspectiva. Entonces, ¿qué necesito para que él resuelva lo que yo le voy a pedir? Entonces le voy a decirle, ten en cuenta, ten en cuenta, que aquí faltaba esto. Ten en cuenta, oh, yo digo considerando la matriz de variables, la variable independiente, la variable independiente y las variables dependientes, voy a decirle, crea un sistema considerando el objetivo general de la investigación, ¿sí? ¿Sí? Y considerando que la investigación es cuantitativa, cuasi experimental, con alcance correlacional. Y aquí le doy la perspectiva, siempre la perspectiva. Ahora la instrucción. Crea un sistema de hipótesis que respondan de manera amplia el estudio. Reconoce en ellas las hipótesis alternas y las hipótesis nulas. Entonces vamos a ver con este pequeño prompt, voy a decir aquí, eh, crea, créalas en forma de matriz que debe tener, vamos a ver aquí, códigos, ¿sí? Hipótesis alternas, hipótesis nulas. ¿Va? Veamos a ver, vamos a ejecutar acá. Ahora aquí responder en el mismo chat porque estoy en ChatGPT. Responder en el mismo chat. Responder en el mismo chat. Entonces, aquí que le he dicho, le estoy diciendo que considerando la matriz de variables que hicimos ya anteriormente, donde se definen variables independientes y dependientes, que reconozca cuál es el objetivo de la investigación, que ya lo hicimos en la matriz integradora, y reconociendo la tarea investigativa cuantitativa, cuasi experimental y correlacional, le digo que construye un sistema de hipótesis. Recordemos que las hipótesis son los supuestos, son esas eh, afirmaciones preliminares que terminarán demostrándose o desmintiéndose, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Todas las invitaciones cuantitativas de carácter causales tienden a requerir o a exigir, eh, o a exigir em,
hipótesis, ¿vale? Vamos a poner aquí nuestro prompt, vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo nos responde. Aquí me identifica variable independiente, inteligencia financiera, variable dependiente, manejo de finanzas personales. Entre más variables existan, pues más hipótesis hay. Entonces aquí tengo literalmente esta hipótesis alternas, hipótesis nulas. ¿Sí? Entonces la hipótesis uno es la inteligencia financiera influye significativamente en el manejo de las finanzas personales en los estudiantes universitarios de la Universidad de Córdoba. Hipótesis nula, es decir, desmiente esta hipótesis. La inteligencia financiera no influye significativamente en el manejo de las finanzas personales de los estudiantes. Entonces, al finalizar la investigación, yo podría llegar a esta hipótesis o en su defecto a esta. Pero también hay una subhipótesis. Por ejemplo, existen diferencias significativas en el manejo de las finanzas personales entre el grupo experimental que recibe la intervención y el grupo control. No existen diferencias significativas, la inteligencia financiera influye de manera significativa y aquí vemos un sistema de hipótesis. Aquí la tenemos, yo reviso, hago curaduría y esto pues lo llevo literalmente a mi informe como un sistema de hipótesis, ¿sí? Aquí tenemos el sistema de hipótesis, ¿ok? Entonces les voy a mandarle este prompt para irnos a la práctica para que hagan el sistema de hipótesis. Entonces ese prompt 10 vemos que es el sistema de hipótesis. Ahí les acabo de mandarles el, el prompt y aquí les acabo de mandar también el archivo actualizado para los que están trabajando en Word y vamos a dar un poco menos de tiempo, vamos a dar 8 minuticos para que hagan este prompt y me dicen si se entendió, porfa, si se entendió me confirma si se entendió lo del sistema de hipótesis, porfa, me comenta. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo ha sido la experiencia de las actividades que se han desarrollado? Miren, nos comentaba alguien, profe, quizás para usted es fácil porque viene de un conocimiento previo antes de la IA. No les voy a negar el hecho que el tener una base de metodología ayuda en gran manera a utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un amplificador cognitivo de lo que nosotros sabemos. Sin embargo, también soy consciente de que hoy en día tenemos todos los escenarios para poder entrar en este proceso de aprendizaje. Henry Ford decía, si dices que puedes o dices que no puedes, en ambos casos tienen la razón. Así que yo les animo a que puedan tener confianza en sí mismos de lo que pueden desarrollar. La asesora de este grupo les va a dar una información. Yo le voy a darle la palabra para que, Danis, hola. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, vale, perfecto, te escuchamos. Listo. Muy buenas noches, estudiante. Soy la asesora a cargo de esta formación. Eh, Me gustaría hablar con ustedes un momentico y bueno, darle como las felicitaciones de por estar aquí en este diplomado y que hayan llegado hasta acá. Recuerden que mañana es la última clase. Y bueno, para nosotros es un honor poderles tener y que ustedes hagan parte de esta corporación. Quiero también recordarles, chicos, que pueden hacer su aporte todavía. Tienen hasta las 10:30 de la noche, o sea que 2 horas y media más después, o sea, a partir de ahora, para que hagan su aporte
y obtengan su certificado el día de mañana. Si hacen su pago el día de mañana, lo van a obtener en 5 días hábiles. Si hacen su pago hoy, lo van a obtener mañana al finalizar la última clase de este diplomado. Así que aprovechen esta oportunidad. Cuéntenme si tienen dudas, si quieren saber algo respecto al pago, y yo pues les estaré asesorando en el momento. Listo. ¿Explicas por favor lo de los certificados? Perfecto. Les comento, hay dos opciones. Una es CLEP y la otra es FED. En la primera opción te va a incluir certificado completo, somos nosotros como corporación, que es Fundación Escuela Tecnológica, Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, que es CLEP, y FED, que es Fundación Escuela Tecnológica de Neida, es una universidad privada en Colombia. Entonces, la primera opción que te incluye certificado con CLEP más material de estudio. Y la segunda opción te incluye certificado con CLEP más certificado con FED más material de estudio. Tiene doble certificación por si te gusta tener más horas en tu hoja de vida. Eh, listo. Con tarjeta de crédito en República Dominicana no tengo esa opción. Para República Dominicana solo tengo dos opciones, Money y PayPal, para que hagan su aporte y no se queden sin su certificado. Les voy a estar pasando mi número por acá para que me escriban y si hacen su aporte, pues me lo estén mandando a ese número. Chicos, no se pierdan de esta oportunidad única. El certificado le dará valor a su hoja de vida y el material de estudio está lleno de muchísima información. Ya demasiadas personas lo tienen. Felicitaciones por eso. Pero las personas que no lo han hecho, por favor, pues tener en cuenta que hasta hoy pueden hacerlo si desean adquirir su certificado el día de mañana. La primera opción vale 90.000 pesos. Claro que sí. Para Colombia vale 90.000. Entonces me pueden mandar el comprobante o me pueden escribir y yo les mando los medios de pago y datos para que lo hagan. No le quiero quitar más tiempo al docente. Pero chicos, que tengan muy buena noche, disfruten esta penúltima clase y muchas gracias por ser parte de esta corporación. Profe, muchísimas gracias. Vale, ok, bien, perfecto. Vale, ya se pueden comunicar con Dani. No sé si Dani puedes dejar tus datos aquí para que ahí está Dani. Le estás dejándole el número de WhatsApp para que se puedan comunicar. Recuerden, la corporación no llama a ninguno a pedirle datos, sí, o códigos de verificación. Así que traten de comunicarse ustedes con la persona encargada. ¿Ok? Entonces vamos. Vamos ahora a hacer la operacionalización de las variables. Ya habíamos hecho una operacionalización preliminar. Ahora vamos a hacer una un poquito más amplia. Y por esa razón ya aquí tengo el PRON hecho porque es más o menos larguito. Y como les decía, aquí hay varias opciones. Uno, que ustedes analicen los PRON que hemos hecho y traten de adaptarlo, aprender de ellos. Yo no sé si pues es como una especie de en medio de lo bueno y lo malo. Digo lo bueno y lo malo porque yo tengo un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, eh, y eso me ha acompañado desde chico, y eso pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Y no sé si una de las cosas a favor es como me costaba siempre prestarle atención a los maestros, y esto no lo digo de niño, lo digo hasta de adulto, eh, me intentaba volver muy autoaprendiz. Y si hay un texto o hay una idea, no sé, deconstruir esa idea, analizarla, descomponerla y modificarla, es algo que aprendí a hacer para poder resolver muchas cosas que por mi déficit de atención in situ no podía. Entonces, hace parte como de este ejercicio. Pero si ustedes no tienen de pronto esa característica de construir texto y reconstruirlos, o ideas, pues ya les mostré hoy precisamente la forma de poder dialogar
a través del modo de voz con la inteligencia artificial y hacer preguntas en un lenguaje más básico, no tan técnico. Así que yo creo que no pueden haber excusas en este diplomado, porque para los que de pronto yo aprendo viendo, perfecto, véanse las veces que sea necesaria y practique. No, yo soy bueno para captar enseguida. Pues bien, en las clases sincrónicas escuche y practique. No, definitivamente se me dificulta mucho, no tengo conocimiento sobre método de investigación. Pues vaya a la inteligencia artificial, active el modo de voz, converse desde la ausencia de conocimiento que tenga y practique. Pero si no practicamos, si no dedicamos tiempo, ninguna estrategia va a funcionar. ¿Ok? En este PRON de las variables, tengo lo siguiente. Actúa como experto metodológico de investigación científica, ¿sí? Y como diseñador avanzado de matrices de operación de variables de estudios cuantitativos o mixtos. Perspectiva. Aquí le pido de que sea experto creando operación de las variables. Y aquí vengo y le digo, considerando la matriz de variables de mi investigación, ¿sí? Variable independiente 1 y variable independiente 1, construye una matriz de operación para cada variable, en la cual cada fila representa un indicador asociado a la dimensión y sus dimensiones. La matriz debe contener las siguientes columnas. Todo esto literalmente es copiable para ustedes, para los que están haciendo investigación cuantitativa, ¿sí? Nombre de la variable, tipo de la variable. Sin embargo, van a haber algunas partes donde sí tienen que adaptar. Hasta aquí todo es reutilizable. Definición teórica de la variable, todo es reutilizable hasta aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Ven, aquí le estoy diciéndole. Este PROM lo organicé considerando los elementos que debe tener una operación de las variables. ¿Sí? Yo creo que todo el PROM es reutilizable porque no aterrizo a ningún aspecto particular de la investigación. Sin embargo, ustedes podrán revisarlo y podrán juzgar definitivamente si se logra o no se logra. Vamos a ver acá. Entonces, permítanme acá. Vamos a ver si aquí voy organizando esto. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Vamos a ocultar acá. ¿Vale? Ah. Ya aquí vamos a crear este prompt para que me cree la operacionalización de las variables, ya formal. Las primeras que sí eran como preliminares para la descripción del problema, ya aquí se supone que ya tenemos más información. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el nombre de la variable inteligencia financiera. Todo esto es inteligencia financiera, ¿sí? Y aquí vienen precisamente las dimensiones, conocimiento financiero, planificación financiera, conductas de ahorro y los indicadores. Entonces, veamos algo muy curioso. Con las variables se trabaja de la siguiente manera. Las variables representan una definición teórica de, del campo o del objeto de estudio que estamos desarrollando. Las dimensiones ya representan una definición más práctica de la variable, pero los indicadores son los que terminan siendo la definición operativa de la variable. Es decir, eh, lo que nosotros terminamos midiendo son los indicadores. Por eso aquí son muy importantes que los revisemos, validemos y retroalimentemos. Por ejemplo, aquí me estaba diciendo que en conocimiento financiero dice, reconozco la importancia de elaborar un presupuesto mensual, comprendo qué significa la tasa de interés de un crédito, identifico diferencia entre gastos necesarios y gastos superfluos, se calcula el porcentaje de ahorro sobre mis ingresos, sé calcular. Y acá me sugiere también instrumento, me sugiere que esto lo podemos hacer con una escala de Likert. Me lo sugiere la inteligencia artificial.
Ahora el siguiente prompt es hacer una escala de Likert sobre algunas de estas variables. Ahora vamos a trabajarlo. Entonces miren cómo me genera la operación de las variables. Aquí me la está haciendo de la variable independiente y dependiente. Esta matriz yo me la puedo llevar a Word para manejarla o manipularla desde Word. Pongo control C, la selecciono todita, hundo control C y me la voy a llevar para acá, para Word. Voy a poner aquí en Word mi matriz de operación de las variables. Vamos a ver. Esta hay que adjuntarla o ponerla en el informe de la tesis. En el caso de las investigaciones cualitativas, vendría siendo la, eh, la, vendría siendo las categorías de análisis. Vamos a ver. De aquí ya vamos organizando. Sí, aquí tengo los indicadores. Vamos a ponerlo aquí más bien. Aquí tengo la matriz de operacionalización de las variables. ¿Ok? Con esta matriz de operacionalización, ya ustedes pueden crear los instrumentos de recolección de datos. Hay muchos. En el caso de las investigaciones cuantitativas, pues están las encuestas, los tests, están las escalas de Likert. Hay diferentes tipos de, hay diferentes tipos de, entonces vamos a ver. Tenemos, a partir de esta matriz, es donde nosotros sacamos los instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, como esta es una investigación experimental, yo les decía en la clase del día jueves, les decía que en las investigaciones experimentales, de hecho yo les mandé hasta unos videos para que ustedes se los pudieran ver, yo les explicaba de que eh, la primera actividad científica o la primera fase de investigación tiene que ver con el pretest. Ese instrumento que nos permita evaluar, por ejemplo, en este caso las finanzas personales, ¿sí? De los participantes. Entonces vamos a crear un pretest asociado al manejo de finanzas personales, ¿sí? Para poder desarrollar un instrumento de recolección de datos bien interesante. Entonces, no puedo hacer ni puedo validar instrumentos de recolección de datos en la operación de las variables. Cuando a mí alguien me dice, profesor, ¿me puede validar mi instrumento de investigación? ¿Me puede regalar una validación? Yo pido tres cosas. Pido uno, el instrumento, obviamente diseñado. Dos, la operacionalización de las variables para saber si ese instrumento es coherente con la operación de las variables. Y tercero, la matriz integradora del proceso investigativo para ubicar en qué fase se está desarrollando ese instrumento, ¿sí? ¿En qué fase, en qué etapa, en qué objetivo, en qué punto de la investigación se está desarrollando? Entonces, este elemento de la operacionalización de las variables es supremamente importante en las investigaciones quanti. Y lo es igualmente en las investigaciones quali, pero ya hablamos de categorías de análisis. ¿Ok? De categorías de análisis. Vamos entonces, ok. Entonces, vamos a hacer ahora un instrumento. Voy a crear un instrumento de recolección de datos eh, asociados a la variable dependiente. ¿Ok? Vamos en este caso, vamos a hacer en este caso este segundo prompt. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer el prompt de la escala de Likert. ¿Sí? Va. Miren, aquí voy a hacer, primero vamos a crear la escala.
que es un PROM sencillito, le digo, considerando la matriz de operación de la variable, aquí estoy diciéndole variable dependiente, que en este caso serían las finanzas personales, construye una matriz de escala de Likert que apunta a una escala de frecuencia. La escala de Likert son escalas de características policotómicas. Van de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7. Sé que la mayoría de los que están aquí conectados en algún momento han diligenciado una escala de Likert. Si yo voy a la empresa de telefonía móvil a que me resuelvan un problema, cuando salgo, lo primero que hacen es mandarme una encuesta de satisfacción. Y en esa encuesta de satisfacción me presentan una escala de Likert. Me dicen de 1 a 5 cómo se sintió con la atención brindada. Insatisfecho, completamente insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho. Y me presentan una escala de 5 puntos, o una escala de 3 puntos, o una escala de 9 puntos. Completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo, o casi siempre, casi nunca, nunca, siempre, por ejemplo, ¿sí? Esas son escalas de Likert, son escalas policotómicas que intentan medir actitudes, ¿sí? Entonces aquí digo, construye la matriz de operación de la variable dependiente uno, construye una matriz de escala de Likert. Aquí está la escala de Likert, que apunten a una escala de frecuencia. Y aquí es donde viene el tema de adaptación. Por eso yo no quiero hacer una escala de Likert, yo quiero hacer una lista de chequeo. Adapta el PROM, considerando la matriz de operación de variable dependiente uno, construye una lista de chequeo. Ahora pregunta cuáles son las características de la lista de chequeo y ponlas en el PROM, que apunta en una escala de frecuencia, en mi caso de 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 ocasionalmente, 4 casi siempre, 5 siempre. Le digo, la matriz debe tener dimensiones de la variable dependiente uno, los indicadores, número de ítems, ítem por cada indicador. Digo, por cada indicador debe haber 5 ítems. Y 1, 2, 3, 4, 5, que sería la escala. Vamos a ejecutar este prompt para que ustedes vean. Vamos a aquí responder en el mismo chat. Responder en el mismo chat. ¿Vale? Vamos a ver. Me construyó simplemente la escala. Todavía no hemos creado el instrumento. Estamos como construyendo la matriz simplemente. Ahora construimos el instrumento. Dice matriz de escala de Likert. ¿Sí? Entonces dice dimensión, control de gastos. Indicador, registro de gastos. ¿Sí? Y aquí me genera los ítems. Anoto diariamente mis gastos en una libreta o aplicación. Diferencia entre gastos prioritarios y no prioritarios. Evito adquirir productos por impulso. Comparo precios antes de hacer una compra importante. Elaboro estrategias para disminuir mis gastos. Miren que son afirmaciones. ¿Sí? Son afirmaciones. Y aquí me genera un instrumento de 15, pero aquí me hizo un error. Aquí me hizo un error, de pronto fue un error en mi prompt, no por cada indicador, ¿sí? Le voy a decirle, vale, recuerda que son 5 ítems por cada indicador. Hiciste 5 ítems por cada dimensión. Ahí le acabo de corregir porque me hizo simplemente fue 5 ítems por cada dimensión y no por cada indicador. ¿Ya? Entonces aquí ya, ¿sí? Entonces ahora sí, registro de gasto y aquí me viene, ahora sí, me va a generar un PROM, una lista de chequeo un poquito más grande, aproximadamente cuánto me generó, ven, como vi que me quedó bastante grande, de pronto podemos bajar a tres ítems por indicador. Pero mire que aquí tengo ya, la gente responde, distingo entre una deuda productiva y una deuda de consumo, entonces va a poner por ejemplo, una X en el 1 o en el 5, en el 4, en el 3, según la persona considere. Entonces tenemos aquí la escala de Likert. Esta pues la llevaríamos a validación.
Y aquí está ya el prompt para construir el instrumento, que sería todos los elementos ya aquí sí me generaría como el producto. ¿Sí? Aquí le digo literalmente que considerando la matriz que me creó, ya me la organice. Ya, instrumento de recolección de datos, ya aquí presenta el proyecto de investigación, la universidad, hay un cordial saludo, recibe un cordial saludo, el presente cuestionario hace parte de un proceso de investigación, el objetivo del instrumento, los datos etnográficos que son importantes para la triangulación de los datos, la edad, el sexo, el estado civil, programas académicos que cursa, semestre actual, los estatus socioeconómicos, mira, tú me lo genera completamente. Esta información es importante para hacer la triangulación de los datos, ¿sí? Y aquí me explica la escala de Likert y finalmente me presenta ya organizados de manera aleatoria. Ya yo voy a cambiarle estos ítems, ponerle uno 2 3 4 5 pero ya es para más o menos yo ubicarlos, de cómo voy a medirlos, ¿sí? ¿Vale? Y al final me muestra más o menos cómo quedaron, ¿sí? Cómo quedaron distribuidos los ítems, ¿ya? Para hacer el análisis de los datos, ¿sí? Entonces vemos que nos queda el instrumento completico, simplemente para copiar y pegar en Word, ¿sí? Para copiar y pegar en Word y poder validar los datos. Entonces ya aquí tengo, aquí tenemos literalmente estos tres prompts, se los voy a pasar para que los puedan adaptar y lo puedan hacer para su investigación. Vamos a ver acá, voy a compartírselos, voy a actualizarles todo este prompt para que lo tengan. ¿Sí? Ahí se lo lleva. Voy a guardarlo. Y aquí sería prompt 11, prompt 12. Voy a guardarlo y vamos a... vale. Aquí tengo a Del Lacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pregunta tienes? Ya les voy a mandarles los prompts, ¿vale? Sí, hola. Te escucho bien, mi amigo. Ya, ¿y me escucha bien? Perfecto, mi amigo. Ah, bueno. Eh, la pregunta es, cuando usted habla cuando está hablando del PROM, ¿no? De lo que es la parte cuantitativa, que usted también puso mixto. Entonces, me confundí porque si hablamos de mixto, estamos hablando de ambos, tanto cuantitativo como mixto. Mm. Yo le escribí por el chat para que me respondiera, porque no era necesario por esta vía. Entonces, usted sabe que el tema es que esto es mucha paciencia y mucho estudio. Aprender metodología no se aprende de la noche a la mañana. Es un Claro, proceso muy largo y los mismos maestros, como le decía, de la universidad, por más que ellos tratan como de darle la metodología, porque todo es como muy rápido, eh, te dicen, bueno, el anteproyecto, vamos a hacer, pongan un título, hagan 4 objetivos, pero no te dicen cómo tú puedes, sobre qué base, cómo tú vas a construir todo eso. Entonces, es un asunto sumamente delicado y difícil, y por eso es que usted ve tanta gente interesada en aprender metodología, pero es porque quieren saber dónde que está la debilidad, y a la vez el tiempo arropa a uno y uno se queda esperando como, ¿y qué es lo que voy a hacer? Tú coges y te sientas y él comienza a escribir y comienza a buscar y como que también te va por la redacción. La redacción te vuelve un disparate también porque tú no sabes cómo el orden, estructural bien. Entonces son tantas cosas que te vuelve un lío y tú quisieras entender y lo que hace es que te frustra más. Entonces, cada vez que yo veo cuasi experimental, que veo esto, y yo veo que la universidad aquí en mi país no, como que no complica tanto la cosa, te dice, la mayoría de las tesis de maestría son descriptivas, ya.
que tú tienes que irte por ahí. Pero la descriptiva es lo mismo, no experimental, lo que usted siempre dice, porque tú no vas a manipular la variable. pero no todas, porque tú puedes hacer investigaciones preexperimentales con alcance descriptivo. O sea, si tú me dices a mí que tu investigación es descriptiva, no te estás ubicando plenamente. Me No, está, o sea, es eh, decir, porque pueden haber investigaciones descriptivas donde hice un preexperimento con un alcance descriptivo de los resultados, o hice una investigación no experimental, longitudinal, pero transversal. sí, eh, pero es lo que te digo, normalmente te dicen descriptiva cuantitativa o descriptiva cualitativa, ya no, como que no hay una profundidad a lo largo de que tú puedes decir, no, mi investigación es cuasi experimental y, por ejemplo, como usted lo explica, excelente, me encanta. Pero en este caso, igualmente, tú coges y comienza tu tesis, te sale un asesor. Ese asesor tiene una estructura de tu hacer la tesis. Viene el otro y tú dices, no, este profesor no me explica nada. Yo quiero terminar. Déjame coger otro asesor. Déjame a la universidad hacer una carta para que me asigne otro asesor. Te sale con otra estructura diferente, pero te dieron metodología. La profesora de metodología te dio el empuje y te dijo con cuál estructura tú vas a trabajar. Entonces el otro no respeta esa estructura que el maestro anterior de metodología te dio para que tú continúes con tu tesis. Entonces, es un tema sí, cuando es así. amigo, me recuerda tu nombre, qué pena, discúlpame. José, José, mira, eh, ¿qué te puedo decir, hombre? Es un problema que es inevitable negarlo. Sí, muchas universidades tienen ese problema. eh, no solamente en tu país, también en el mío se observa, donde muchas veces, ya sean los profesores de metodología o los asesores, terminan más que ayudando, terminan es como obstaculizando o afectando el proceso investigativo. exacto. Pero mira, yo, Frustrante. sí, yo te voy a decir algo, o sea, amigo, tienes que buscar una estrategia de trabajo y tienes que intentar seguirla. ¿Y por qué te lo digo? Te lo digo con toda la autoridad porque estuve en tu lugar, ¿sí? Estuve en tu lugar y ¿qué me tocó hacer cuando estaba comenzando? Estamos hablando del año 2011, 2012, cuando recién simplemente iniciaban este camino. Me sentía igual que tú. Se le suma el hecho de que, ya lo repito, tengo un déficit de atención y a mí me costaba prestarle atención a los profesores, por lo cual obviamente eso implicaba que me encontrara aún más perdido que los demás compañeros. Pero aquí es donde va. Es decir, por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación mixta eh, y no sabes qué hacer, ¿yo qué te recomiendo? Búscate una investigación mixta ya terminada. ¿Sí? Búscate una investigación mixta que ya se desarrolló y El, trata, y trata de, el punto es, por ejemplo, y disculpe que le interrumpa, es que si esa amistad no está bien, ¿cómo tú sabes bajo qué criterio tú evalúas que está bien? Porque entonces, por sencillo, mira, sencillo, ¿qué te digo? Te voy a decir lo que yo hice, porque yo me encontraba en la misma situación tuya. ¿Qué hice? Fui a la universidad donde yo estudié. Si yo iba a hacer en ese momento una investigación, acción educativa, no sabía ni por dónde comenzar. ¿Sí? Entonces busqué eh, las investigaciones más recientes que se hayan desarrollado y que hayan sido meritorias o laureadas. O sea, tú vas a la universidad, las mayores universidades tienen esto, tienen repositorios de tesis. Entonces yo hablé con la directora de la facultad, le dije, mire, por favor, me puede facilitar una investigación que se haya desarrollado, que haya sido cualitativa, que haya sido investigación, acción participativa y que le haya ido bien aquí en la universidad. Y me referenciaron dos tesis. Cogí las dos tesis, las analicé y comencé a generar como estructuras, más o menos. Literalmente comencé a hacer adaptaciones y comencé a seguir casi como muy ciegamente el paso a paso que desarrollaron ellos. Así que, amigo, mira, yo lo pongo de la siguiente manera. Miren, y permítame ponerle un ejemplo personal. Estamos en el siglo XXI. Mi esposa cumplió año ahora en el mes de agosto y a mí se me dio la gran idea de regalarle una canción que contara nuestra historia
y que de alguna manera fuera del ritmo musical que a ella le gusta mucho. A ella le gusta mucho las series coreanas y quería que la canción fuera más o menos como si fuese creada en ese ritmo. Uno, no sé cantar. Dos, jamás he escrito una canción. Tercero, jamás la he producido. Pero estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y es un siglo que tiene cosas a favor y en contra. En contra, que hay mucha infotoxicación. Yo pongo cómo crear una canción en YouTube y me aparecen 1000 personas diciéndome cómo crearla. Así que tengo que, en esa infotoxicación, en esa infoxicación, tengo que identificar exactamente qué ruta voy a coger. Ya, me casé con una sola, un video mío. Yo creo que este explica bien, me está recomendando bien unas cosas y seguí a una persona. Me busqué las aplicaciones que me recomendó, desarrollé y con inteligencia artificial le regalé a mi esposo una canción con ritmo, producida y todo. Entonces, estamos en el siglo XXI. Es decir, no te puedes ahogar, ni te puedes frenar. Yo te motivo a que no te frenes. Es decir, búscate unas tesis de ejemplo. Conversa con el modo de voz de la inteligencia artificial. Mira, yo he explicado, por ejemplo, expliqué el tema de las investigaciones mixtas. En este caso, los instrumentos de recolección de datos son de una sola naturaleza. La escala Likert es completamente cuantitativa. Ah, profesor, pero mi investigación es mixta. Sí, pero yo lo explicaba el día de ayer. No pueden mezclar los enfoques. Yo hago actividades cuantitativas y después hago actividades cualitativas. Entonces, si estoy haciendo una investigación mixta y estoy en la fase cuantitativa, desarrollo estos instrumentos meramente cuantitativos. Cuando termine la fase cuantitativa y arranque la fase cualitativa, ya diseñaré otro tipo de instrumentos. Se diseñarán otro tipo de instrumentos. Vale, voy a hacer una pausa aquí porque tenemos que irnos a práctica para que ustedes puedan hacer la práctica de la escala de Likert. Entonces voy aquí a hacérselos. Se la voy a mandar nuevamente. No sé si lo había mandado, se los voy a mandar nuevamente. Ahí la tienen. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a práctica para ver cómo vamos cerrando precisamente la clase del día de hoy. Se debe hacer una recolección de datos demográficos y socioeconómicos. Pues bien, entendamos que al final de aplicar un instrumento como la escala de Likert, lo que buscamos es relacionar los datos con características de quienes nos suministraron esos datos. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir? O sea, para poder decir que, por ejemplo, el 60% de las mujeres que llenaron la escala manifiestan tener una mejor o una peor finanza personal que los hombres, solamente podemos llegar a ese nivel de conclusiones si tenemos la oportunidad de triangular los datos, es decir, poder relacionar los datos considerando también algunas características de quienes llenaron los datos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si los estudiantes que vienen de condiciones socioeconómicas altas o bajas tienen mejores o mayores dificultades en sus finanzas personales? Solamente se logra a partir de esa triangulación de los datos en los cuales pues tenemos que relacionarlos con esos datos demográficos o socioeconómicos. Entonces, sí, se hace casi, es decir, no incluir esos datos nos minimizan la capacidad de explotación y de análisis, por lo cual sí se requiere. ¿Sí? Ok. Dice, profe, lo enviado se me fue, profe, lo enviado se me fue enviado por IA, no me da eliminar, no entendí esa parte. Vuelvo a abrir y reflejo un círculo con bordes rojos, mitad blanca, no me logro ubicar. Dice Marta Luz, ¿quién o quiénes o cómo valido el instrumento generado por IA? Elimina lo de, elimina, elimina lo de IA. Vale, aquí tenemos a la corporación que tiene la manito levantada. Hola, hola, Martín, Danis, no sé quién, va, no sé.
de la corporación tengo la mano levantada, pero no sé quién vaya a hablar. Hola. Bueno, mientras que ellos nos informan quién va a hablar, no es validar un instrumento hecho por IA, es validar un instrumento. Aquí omitiríamos eso de IA. Ustedes construyen el instrumento, ¿sí? Lo organizan y lo va a mandar a unos expertos, ¿sí? Por ejemplo, eh, usted me puede escribir a mi profesor, me puede hacer favor de validar este instrumento y eso, de hecho, literalmente es un servicio que se ofrece donde el académico, el experto, pueden haber diferentes tipos de validaciones. Hay validaciones metodológicas, disciplinares y también de carácter lingüístico, de que el instrumento esté bien redactado y cosas así por el estilo. Vale, voy a mandar nuevamente el archivo que me lo están pidiendo, ¿ok? ¿Sí? Y aquí va. O sea, yo quisiera avanzar, pero sé que, y como me lo han dicho, pues eso es mucha información. Entonces yo quiero ir como que vayamos aterrizando acá. Me gustaría escuchar, eh, tengamos más bien un conversatorio, porque si sigo dando más prompts, ya muchos de ustedes agotaron sus prompts, ya algunos consideran que ya hay mucha información suministrada en el día de hoy, así que vamos ya a ir de alguna manera minimizando ya los ejercicios. Pues, hoy no voy a hacer más ejercicios, vamos a dar hasta ahí. Pero sí me gustaría escucharlos. ¿Qué otro tipo de pregunta tienen? Nuevamente veo que tiene la mano levantada la CLEP. No sé quién vaya a hablar de la CLEP. Me informan, porfa. Ok. ¿Qué pregunta tiene? Dice, a pegar las tablas generadas con la IA aumenta la cantidad de IA ante la inspección. Vale. Bueno, aquí tienen que preguntarse qué se revisa o qué se inspecciona o no con la inteligencia artificial. Veamos, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer el vivo ejemplo de lo que nos están comentando. Si yo voy acá, ¿sí? Pero a ver, yo voy acá, voy a coger todo este texto, que es lo que de pronto la persona le preocupa un poquito, ¿sí? Ya voy a copiar aquí y me lo voy a llevar aquí a Word, me lo voy a llevar aquí a Word. O sea, este tipo de recursos uno no lo inspecciona con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacer este tipo de, vamos a ver aquí, disposiciones. Vamos a ver aquí, ¿sí? Eh, porque esto no tiene, o sea, es decir, esto no está susceptible ni a, ni a plagio ni a patrones semánticos, porque no es una redacción, eh, no es como una especie de textos narrativos que necesitemos de pronto inspeccionar, ¿sí? Es simplemente un instrumento. Hay cosas por mejorar aquí, que el orden, hay un par de cositas que tendríamos que mejorar, que tendríamos que analizar. Eh, para validar esto hay que hacer una carta. Las universidades tienen formatos de validación de instrumentos. Entonces dice, mire, doctor Ever Coronado, experto en esto, en esto, en esto, por favor, le pedimos de manera más atenta que nos haga el favor de validar los siguientes instrumentos de la investigación tal. Mandan un cuadrito donde explican la investigación, las variables y el instrumento. Entonces uno lee ese cuadrito, lee las variables y de alguna manera comienza a validar y finalmente llena una rúbrica. La validación es una rúbrica de la universidad que uno va llenando si es coherente, si cumple con los requerimientos, si no cumple, las observaciones de mejora y si le hace el individuo. Y finalmente se firma una carta donde como experto pues doy validez de que el instrumento está bien diseñado. No, yo no considero que haya necesidad de humanizar, ¿sí? Porque de igual forma tampoco responde. Por ejemplo, yo me llevo esta tabla, ¿sí? Para Kickball y pues no va a aparecer porque esto no tiene un patrón semántico, ¿sí? O sea, esto no tiene,
Voy a pasarlo aquí a Kickball, ¿sí? 0%, porque es que no tiene patrón semántico. Fue hecho con inteligencia artificial, pero es que no tiene patrón semántico. Vuelvo y repito, esto no tiene sentido pasarlo por un detector. Pasarlo por un detector no tiene como el mayor de los sentidos. Sí, y se puede hacer un piloto del instrumento, claro. Eh, sí, perfecto. Dice Álvaro, la operación de las variables se hace de las dos variables independientes y dependientes. Sí, se hace de todas las variables que tenga. Recuerda que las invitaciones pueden tener dos variables independientes, una dependiente, o puede tener dos variables dependientes, dos independientes. Es decir, dependiendo del estudio, puede haber un número determinado de variables. Y sobre cada una de ellas hay que hacer la operacionalización de las variables para poder medirlas. ¿Sí? Ok, perfecto. No sé qué otra duda, qué otra pregunta tengan. ¿Sí? ¿Tienen algún inconveniente? ¿Cómo se han sentido? Ya mañana es nuestro último día. Mañana vamos a ver antecedentes y marco teórico para ya terminar este diplomado. ¿Sí? Dice, los instrumentos de recolección de datos, sea la investigación cualitativa o cuantitativa, hay que validarlos. Bien, las universidades piden, a nivel doctoral y de maestría, piden validez. Sin embargo, yo soy de los que pienso que las investigaciones cualitativas requieren más retroalimentación que validación, porque la validez es decir, si puede o no puede ser utilizado, si es como cumple o no cumple con el rigor. Y los instrumentos cualitativos son muy flexibles, o sea, no son tan complicados que requieran obviamente una exactitud, por lo cual me parece que se requiere más como una retroalimentación que una validez. Pero no necesariamente sea el argumento que tengan todas las universidades. Así que algunas universidades sí exigen que se validen los instrumentos, no importa si la investigación sea cualitativa o cuantitativa. Dice, ¿qué IA es apropiado para evaluar el método estadístico? Hay software que son propios para métodos estadísticos. Te recomiendo que utilices software propios para métodos estadísticos eh, para que las puedas tener. Por ejemplo, está el hay varios. eh, Vamos para ver. eh, Permíteme, te ubico algunos de ellos. ¿Sí? Pero también podrías parametrizar inteligencias artificiales. ¿Sí? Que te pueden de pronto ayudar a hacer ese tipo de análisis. ¿Sí? Está el famoso SPSS, que es bastante conocido. ¿Sí? Que tiende a tener un alto nivel de confiabilidad en los datos. Miren, yo les comento lo siguiente. Es muy común que si usted está haciendo una investigación cuantitativa y no necesariamente usted sea estadista o tenga un alto conocimiento en estadística, lo más probable es que usted tenga que contratar el servicio. Usted le entrega todos los instrumentos, los datos, y hay personas que se dedican a hacer el análisis de los datos estadísticos. ¿Sí? Pero hay diferentes tipos de herramientas. Bien, el tipo de instrumento es dependiendo qué queremos con el instrumento y también dependiendo de la variable. Por ejemplo, si yo voy a evaluar la seguridad informática, pues habrán listas de chequeos, ¿sí? O habrán instrumentos de normatividades que me sirvan como instrumento para medir. Entonces, la escala de Likert es una escala altitudinal, pero solamente aplica para proyectos que midan aspectos altitudinales. Los demás están en las listas de chequeo, los test, las encuestas y otro tipo de instrumentos, ¿vale? Bien, miren, por ejemplo, Viviana, ¿yo qué te recomiendo? Por ejemplo, si ya tú tienes
de pronto los datos y las gráficas hechas por SPPS, por ejemplo, y quieres de pronto comenzar a construir texto a partir de esos gráficos, yo que te recomiendo, pues que sí te vayas a a un algoritmo ya pago. Por ejemplo, o te vas a Clouded Opus 4.1, más o menos, la versión más económica te vale $20. Hay una versión un poquito más amplia y más profunda que te vale $100 mensuales. O te vas para ChatGPT y utiliza obviamente la versión paga con el modo investigación. Más o menos puedes pagar, dependiendo del uso que le vayas a hacerle, $20 o $200 en el algoritmo más avanzado. No te recomiendo que hagas ese tipo de análisis con los motores gratuitos de ninguna de las inteligencias artificiales, porque no necesariamente es un algoritmo que te va a dar una respuesta satisfactoria a lo que estás buscando. Vas a hacer un análisis profundo de la información, así que tienes que utilizar un algoritmo. Mira, yo he hecho análisis de datos donde se demora hasta 2 o 3 horas para darme los resultados de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y eso jamás te va a pasar con las versiones gratuitas. ¿Sí? Vale. Ah, ya Atlas-T ya es un diplomado aparte. Atlas-T ya es... lo que pasa es que Atlas-T es un software, para mí es el mejor de los softwares de análisis cualitativos, pero al ser tan bueno es muy amplio. Y a veces hay gente que lo que quiere es hacerse de pronto un análisis no tan profundo, y yo creo que hay software que quizás son más sencillos de utilizar, más económicos y que pueden resolver las necesidades de mucha gente. Como por ejemplo TLAB. ¿Sí? TLAB es un software mucho más sencillo, mucho más liviano y que de alguna manera te puede brindar cierto tipo de recursos de análisis cualitativos, pero obviamente si tienes el conocimiento y tienes obviamente la licencia de Atlas-T, obviamente será mucho mejor Atlas-T. ¿Ya? Juan Carlos, dependiendo qué vas a hacer con la inteligencia artificial. Por ejemplo, les voy a ser honesto, yo estuve trabajando en investigación cualitativa y me gustó mucho las respuestas de Claude, pero aún en la versión paga, Claude se me volvió muy incómoda para trabajar, porque aún pagando me tocaba esperar, porque aún en las versiones pagas está limitado a un número de prompt por día. Entonces, quizás las respuestas de ChatGPT en la versión 4.5 no eran tan creativas. Digo 4.5 porque hace un par de semanas ChatGPT liberó la versión 5 de ChatGPT de OpenAI y honestamente eh, pues veo una mejora significativa. Han mejorado mucho las alucinaciones, el modo de investigación, tanto de Claude como de ChatGPT, definitivamente están bien interesantes, están muy fuertes. Entonces, yo te recomendaría ChatGPT. Claude me parece excelente, pero no sé por qué aún en las versiones pagas eh, hago unos 8 prompts y automáticamente me está pidiendo que me pase a la versión eh, que sigue, ¿sí? Entonces, no sé. Vale, yo ahí en el material de apoyo tengo ejemplos de entrevista a profundidad, pero ahí es donde yo digo, miren, para entrevista a profundidad, literalmente identificar las categorías. O sea, este experto sobre qué categoría voy a trabajar, cuáles son las preguntas. Por ejemplo, el profesor Ever Coronado, voy a hacer unas preguntas asociadas a tal elemento de mi investigación. Entonces, tengo que tener las categorías de análisis bien definidas, identificar bien, obviamente, el experto y qué tipo de aporte quiero con el experto. Recomendación, que las preguntas no estén descontextualizadas. Siempre preguntar sobre el saber disciplinar, sobre el objeto disciplinar que me interesa del experto, que debe estar asociado a una categoría de análisis, pero también asociada al contexto polémico que estoy investigando. Siempre llevar al investigador a que repiense
sus aportes desde el contexto de mi investigación. ¿Sí? Ok, vale. Gente linda, gente bella, vamos a dejar eh, por hoy hasta ahí. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Mañana nos vemos en nuestra última clase. Ha sido una experiencia definitivamente maravillosa. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendiciones.